Bueno, este tema es estequiometría, en el que se toma el peso molecular, los moles, los litros, las moléculas y los gramos de los diferentes compuestos. Este tema va como acompañado en teoría de las sales. O sea, se usa la reacción de formación de lo que es las sales. Sería ácido más hidróxido, que en conjunto forman la sal más el agua, que es H2O. Bueno, primero, como un repaso, voy a hacer de las nomenclaturas de lo que serían los ácidos y los hidróxidos. Bueno, de los ácidos, esta es la reacción de formación, que es H, que es hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Bueno, para saber la cantidad de hidrógenos, depende del estado de oxidación, si es par o impar del no metal. Entonces, si es el estado de oxidación del no metal es impar, se utiliza 1. Esta suma se divide en 2 y se saca, o sea, el resultado da igual a la cantidad de oxígeno que tiene el ácido, sería. Bueno, pongo esto, el estado de oxidación, dos estados de oxidación, cuando es oso es el más chico, cuando es ico es el más grande. Y cuando tiene 4 estados de oxidación, si empieza con hipo y termina en oso es el más chico, si termina en oso es el del medio pero más chico, si termina en ico es el más grande del medio, y si empieza con per y termina en ico es el más grande, se utiliza el más grande. Bueno, acá dos ejemplos: ácido carbónico, el carbón tiene 2 estados de oxidación, bueno, en este caso termina en ico, se usa el 4, entonces el estado de oxidación del no metal va a ser par, en este caso es el carbón. Se pone 2 como cantidad del hidrógeno. Entonces esta suma da 6, dividido 2 da 3, entonces esta es la cantidad, el 3 va a ser la cantidad de oxígeno. Bueno, en este caso lo mismo, el perclórico, el cloro tiene 4 estados de oxidación. Sería el más grande, entonces 7 en este caso. Se pone 7 del no metal, el estado de oxidación es impar, entonces se pone 1 de cantidad de hidrógeno. Esta suma 1 más 7 da 8, dividido 2 da 4, que es el resultado y la cantidad de oxígeno. Después la nomenclatura de hidróxido es fácil, es el metal y el oxígeno e hidrógeno. Que bueno, el estado de oxidación del oxígeno y hidrógeno siempre va a ser -1, porque es el estado de oxidación del oxígeno más el hidrógeno, que sería -2 más 1, termina siendo -1. Y bueno, y el estado de oxidación del metal, bueno, eso te lo da según esto. Bueno, y acá lo mismo, la explicación es esta, se cruzan y es eso, no más. O sea, en este caso es hidróxido auroso del oro, tiene 2 estados de oxidación, como es oso, se usa el 1, entonces 1, este pasa acá y este -1 pasa acá, siempre hace -1. Y bueno, hidróxido de aluminio, el aluminio tiene un estado de oxidación que es el 3, entonces el 3 se pone acá, se pasa y bueno, y este -1 se pasa acá. Bien, ahora les voy a mostrar como una lista de los pasos para resolver lo que sería esta fórmula. Ya con esta fórmula resolver la estequiometría sería. Bueno, primer paso, hacer la fórmula de la sal y balancear. O sea, la fórmula que mostré recién, de ácido más hidróxido es igual a sal más agua. Hacer esa fórmula y balancearla, que dé lo mismo del lado de los reactivos que de los productos, la misma cantidad de elementos. Después calcular el peso molecular de los compuestos, de cada compuesto, que son 4, o sea, sería el peso molecular del ácido, el peso molecular del hidróxido, el peso molecular de la sal que se forma en esto, y el peso molecular del agua. Bien, después calcular moles, litros, moléculas y gramos del compuesto, que sí o sí se da un dato anteriormente. Bueno, todo esto se calcula con el peso molecular
que se hace en el paso anterior. Después, el paso 4 es calcular los moles de los demás compuestos. No sé, si tenés el dato, si el dato que te da es del ácido, calculas moles, litros, moléculas, gramos, todo eso lo calculas del ácido. Y después después los otros, calculas los moles con el mol que te dio como cálculo. Después la explico bien con un ejemplo. Bueno, esto de calcular el mol de los demás compuestos, hacer regla de 3 con sus números estequiométricos y el mol ya calculado del primer compuesto. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Pues quinto paso, calcular litro y moléculas de los demás compuestos con sus respectivos moles. Bueno, eso es, ya lo explico bien después. O sea, voy a mostrar un ejemplo ya hecho, pero voy a ir explicando cada paso. O sea, según estos pasos lo voy a ir explicando. Y el sexto paso es calcular gramos de los demás compuestos con sus respectivos pesos moleculares y moles. Bueno, eso también yo lo explico. Para calcular el peso molecular de un compuesto es el peso atómico de un elemento. No sé, el carbono, busca el peso molecular en esto, en la tabla periódica, en esto. Y es el número que aparece acá abajo. Por ejemplo, no sé, del hierro es 56 porque es 55,8, se redondea a 56. Bueno, ya así. Por la cantidad de elementos que aparezca. Si aparece Fe con un 5 abajo, se hace 56 por 5. Y así se va sumando según la cantidad de elementos que tenga el compuesto y todo eso. Ya después lo explico. Hago una pausa ahora y explico lo otro.